Lo abandoné. Enfermo, frágil, derrotado, y lo dejé. Aún me arde escribirlo. Como si cada letra me acusara en voz alta, como si esa mujer fuera otra, una sombra sin rostro en una historia ajena. Pero no. Fui yo. Ape le diagnosticaron linfoma cuando apenas tenía 33 años. Una edad en la que la vida aún debería prometer horizontes, no sentencias. Tenía una carrera brillante en ascenso, una familia que lo adoraba y una mirada que, pese al cansancio, seguía buscando motivos para soñar. Nos conocimos siendo casi niños, con 17 años y el corazón lleno de torpezas dulces. A los 18, ya teníamos en brazos a nuestro hijo, un pequeño milagro no planeado. Crecimos juntos con la urgencia de quien no puede fallar. Sin ayuda, sin mapas, solo con amor, miedo y hambre de futuro. Pe trabajaba sin descanso, dobles turnos, fines de semana, noches enteras, para darnos una vida distinta a la que tuvimos. Nos compró una casa, logró que tuviéramos ahorros. Por un tiempo, realmente creímos haber ganado la batalla. Y entonces, el cáncer. La enfermedad lo fue devorando como una criatura silenciosa, cruel, que cada día le arrancaba un poco más de alma y carne. Quimioterapias, fiebres constantes, náuseas, el peso que caía de su cuerpo como hojas en otoño. Lo vi apagarse frente a mí, mientras fingía estabilidad por nuestro hijo, por esa casa que ya no sonaba a hogar. No reíamos. No dormíamos. Solo sobrevivíamos. Y yo, me desmoronaba en silencio. Cada día sentía como algo en mí se marchitaba. Me estaba pudriendo por dentro y no podía detenerlo. Empecé a buscar aire más allá de las paredes que me asfixiaban. Me ofrecí a trabajar medio tiempo en una oficina. ¿Para ayudar con los gastos? Esa era la excusa. La verdad, quería escapar. Respirar sin que el aliento me supiera a hospitales y despedidas anticipadas. Allí conocí a él. Un compañero, una presencia amable. No era amor, ni pasión desenfrenada. Era alivio. Me preguntaba si había comido, si dormía bien. Me miraba como si yo todavía existiera. Como si aún mereciera ser vista. Luché contra lo que venía. De verdad, lo hice. Pero un día simplemente dejé de resistirme. Lo que sentía por Pe no se rompió de un golpe, se deshizo lentamente, como las grietas que el tiempo dibuja en una casa abandonada, como los silencios que se vuelven insoportables incluso cuando no se dicen. Un día se lo dije. Le hablé con la voz temblorosa y la culpa asomando en cada palabra, que ya no podía más, que me sentía ahogada, vacía, que no era justo para ninguno de los dos. Lloró. Me suplicó. Me dijo que me entendía, que sabía lo difícil que era todo, pero que él aún me necesitaba. Que éramos una familia, y que eso debería bastar. Y aún así, lo dejé. Hola, amigos oyentes. No les quitaré mucho tiempo, solo un momento. Necesito mucho él. Apoyo de cada uno de ustedes, por favor den me gustas y escriban un comentario con lo que piensan de esta historia y cómo actuarían si estuvieran en el lugar del protagonista. Si lo desean, también pueden compartir la historia con un amigo y les pido que se suscriban al canal. Gracias por escuchar. Quise llevarme a nuestro hijo. Tenía 15 años y unos ojos demasiado sabios para su edad. Me miró con el rostro empapado y una furia que le quebraba la voz. ¿Cómo puedes dejarlo ahora? No supe qué responderle. ¿Qué palabra puede explicar una traición? Me pidió quedarse con su padre. Y lo respeté. Lo dejé. Me fui. Como una cobarde. Como alguien que ya no podía sostener el peso de su propio reflejo. A veces pienso que ese fue el momento exacto en que el mundo se quebró. La gente no tarda en juzgar. Eres una basura, ¿cómo pudiste, desalmada? Quizá lo soy. Pero en aquel instante, todo lo que sentía era que si no huía, moriría yo también. Huí. No solo de él, huí de mí. Me fui con él, con mi amante,
aferrándome a la esperanza de que esa ilusión fuera algo parecido a la salvación. Con el dinero que me correspondía tras el divorcio y algunos ahorros, abrimos juntos una cafetería. Decía que sería nuestro símbolo de renacimiento. Y durante un tiempo, lo fue. Pintamos las paredes de colores cálidos. Diseñamos un logo con nuestras iniciales entrelazadas. Colgamos fotos nuestras en la cocina. Yo sonreía otra vez. Me convencí de que mi dolor tenía sentido si me conducía a ese nuevo comienzo. Pero toda fantasía tiene fecha de expiración. Primero fueron detalles sutiles, llegadas tardías, excusas vagas. Luego, preguntas sobre cada gasto, el control disfrazado de precaución. La magia fue cediendo lugar al cansancio, las palabras dulces fueron reemplazadas por silencios tensos. Ya no hablábamos de sueños. Ya no me decía que era hermosa. Solo me recordaba cuánto costaba todo. Deberías agradecer que alguien como yo se dignó a rescatar a una mujer hecha trizas que huía de un cadáver. Y fue entonces cuando entendí, nunca fui su compañera. Fui su trofeo con grietas. La discusión estalló sin previo aviso. Solo le pedí una explicación, porque no se presentó en la cafetería, porque siempre había una excusa, porque parecía cada vez más lejano. Su respuesta me dejó helada. No por el tono, sino por la verdad cruel que escondía su desprecio. Me encerré en el baño con las manos temblando. Lloré. No tanto por lo que dijo, sino por lo que reveló, esa era su verdadera opinión de mí. Una mujer arruinada, huérfana de amor, que él había tolerado por piedad o por ego. Y quizás, pensé con un nudo en la garganta, eso era lo que muchos pensaban, incluso yo misma. Pocos días después, desapareció. No avisó, no llamó, no dejó rastro. No volvió a casa. Ni un mensaje. Ni una señal. Al principio pensé lo peor, un accidente, un secuestro, tal vez estaba herido. Pero la verdad fue más cruel que cualquier tragedia. Revisé las cuentas bancarias. Vacías. Las inversiones, las tarjetas conjuntas, incluso el fondo de emergencia, todo había sido drenado hasta el último centavo. Se había marchado con todo. Dinero, negocio, promesas, incluso la ilusión de una vida nueva. Fui a la comisaría con documentos, correos, historias. Me escucharon con desgano. No hay fraude si no hay pruebas. Es abandono de hogar, dijeron. Y ahí terminó todo. La cafetería no resistió más de una semana. Los proveedores llegaron en fila, reclamando lo suyo. No tenía con qué pagar. Vendí cada máquina, cada silla, cada foto que habíamos colgado en las paredes. Lo transformé todo en dinero, lo justo para no quedarme en la calle. Me mudé a una habitación alquilada en las afueras. Cama vieja, un microondas oxidado, paredes húmedas y un espejo roto que parecía conocer mi vergüenza. Comía pan duro y dormía con sobresaltos. La culpa era un murmullo constante, pegajoso, que no me dejaba respirar. Cada noche buscaba rastros de mi hijo o de P en internet. Fotos, publicaciones, cualquier indicio. Pero no había nada. Silencio. Me habían borrado del mapa, como si jamás hubiese existido. Hasta que una tarde vi una imagen compartida por una antigua amiga, una marcha solidaria, camisetas blancas, pancartas, gente abrazada. Y entre ellos, caminando con una sonrisa tibia, estaba él. P. Más delgado, más viejo. Pero de pie. Vivo. Sonriendo. El aire me faltó. Caí de rodillas en el suelo, sola. Lloré hasta quedarme seca. No por él. Por mí. Por lo que perdí. Por lo que destruí con mis propias manos. Él había vencido al cáncer, y yo no estuve. No supe. No celebré. No lo abracé. Entonces supe que tenía que regresar. No por redención. No por esperanza de una segunda oportunidad P. Solo para decirle, cara a cara, que lo sentía. Aunque no me escuchara. Aunque me odiara.
Necesitaba hacerlo. Viajé en bus durante horas. Llevaba días imaginando cómo sería su rostro al verme. Si lloraría. Si me dejaría hablar. Si, por algún milagro, aún quedaba una chispa bajo las cenizas. En mi cabeza inventé abrazos, frases, hasta perdones. Todo era mentira. La casa seguía siendo la misma. Quizás más viva. El jardín, ordenado. La pintura, renovada. Las ventanas abiertas. Como si mi ausencia hubiese limpiado el aire. Toqué la puerta. Pasaron segundos que se sintieron como años. Escuché pasos. Y luego, la puerta se abrió. Era él. P. Más flaco, sí. Con algunas canas, la mirada más serena, más dura también. Tenía esa expresión que usaba cuando estaba al límite, sin rabia, sin tristeza, solo agotado. Hola, dije, como si esa palabra bastara para llenar el abismo. No contestó. ¿Puedo pasar? Negó con la cabeza, sin enojo. Solo quiero hablar. Ya no queda nada que decir. Su tono era calmo. No había resentimiento. Eso dolía más que si me hubiera gritado. Sé que lo arruiné todo. Me contaron que estás bien. Me alegra, de verdad, P. Solo quería saberlo. Verlo con mis propios ojos. Él guardó silencio. Tomé una mala decisión. Me fui cuando más me necesitabas. No porque no te amara, sino porque no supe cómo aguantar. Me hundía contigo. Me estaba apagando. Y preferiste borrarte por completo, dijo. Frío, certero. Estuve con alguien. Lo sabes. Sí. Fue un error. Me quedé sola. Perdí todo. Y entonces entendí, tú fuiste siempre el amor de mi vida. Nada de lo que hice valió la pena. Me equivoqué. ¿De verdad crees que puedes aparecer ahora y pedir volver como si nada? No como si nada, respondí, llorando. Como alguien que se arrepiente. Que ya no pide amor, ni perdón, sino la posibilidad de reparar algo. Al menos, por nuestro hijo. Él no dijo nada más. Y sin pronunciar una palabra, cerró la puerta. Suavemente. Sin violencia. Pero con toda la contundencia del mundo. Fue nuestro hijo quien me sostuvo cuando yo no podía ponerme de pie. Él me ayudó a caminar cuando la quimioterapia convertía mis piernas en madera. Él me leía cada noche mientras tú comenzabas tu nueva vida. No pude responder. Las palabras se me ahogaron en la garganta, tragadas por una vergüenza que ya no sabía dónde esconder. Tú te fuiste, continuó. Nosotros decidimos quedarnos. Y sobrevivimos. Sin ti. Pausa. Y ya empezamos de nuevo. Pero sin ti. Y entonces cerró la puerta. Sin un portazo. Sin rabia. Solo el suave clic de lo definitivo. Esa clase de despedida no se grita, se sella como un ataúd. No había sido un reencuentro. Había sido un entierro. Yo era el cadáver. Me quedé ahí, apoyada contra la madera, sin saber cuánto tiempo había pasado. Lloré sin lágrimas, sin ruido. Solo ese llanto que ocurre en los huesos. Me alejé sin rumbo. El cuerpo me dolía. Los pies, los ojos, el alma. Pero quedaba un último hilo que aún no se rompía, mi hijo. Tal vez él aún no me había borrado del todo. Lo busqué donde sabía que no podría esquivarme, a la salida de su colegio. Me aposté fuera como una sombra inútil, esperando. No sabía si aún me reconocería, si saldría solo, si me vería y giraría la cara. Pero cuando lo vi, supe que era él. Alto. Más adulto. La misma mirada templada de su padre, firme, sin adornos. Al verme, no sonrió. Solo desaceleró el paso. No se apresuró, pero tampoco se fue. Se acercó con la cautela de quien mide cada segundo. ¿Qué haces aquí?
Preguntó, directo. Quería verte, respondí. Hablar, si tienes tiempo. No contestó. Solo caminó. Lo seguí. Fuimos a una cafetería pequeña, tranquila, de esas con luces cálidas y olor a madera. Una que quizás habría sido nuestra si las cosas hubiesen sido distintas. Él pidió un té. Yo no pude pedir nada. El estómago me ardía de ansiedad. ¿Por qué volviste? Preguntó. Porque te extraño. Porque vi a tu padre y me cerró la puerta. Lo entiendo. Pero tú eres mi hijo. Y necesitaba verte. Asintió, muy lentamente. No con ternura, sino con el peso de quien accede a cerrar un capítulo. ¿Y qué esperas que te diga? Nada. Solo que me escuches. Eso ya sería suficiente. Hizo una pausa. Le di el espacio. Me fui porque no podía más. Cuidar a tu padre, sostener la casa, trabajar, ser madre, esposa, enfermera. Y fingir que todo estaba bien. Me quebré. Me sentí sola. Vacía. ¿Y por eso te fuiste con otro? Preguntó, sin alzar la voz. Tragué saliva. No fue de inmediato. Lo conocí, me escuchó, me hizo sentir visible otra vez. Creí que era amor. Me equivoqué. Me usó. Me dejó sin nada. Y entonces entendí lo que perdí, a ustedes. Nada de lo que hice valió la pena. Silencio. ¿Y ahora simplemente vuelves? Dijo. Como si bastara con estar arrepentida. No como si nada. Como alguien que cometió un error irreversible, pero que sigue amando a su hijo con todo lo que queda de ella. Me miró. Y esa mirada me dejó más desnuda que nunca. No había odio. Solo una distancia imposible de acortar. Papá me dijo que podías escribirme. Que no quería que vinieras más. Yo le dije que, si quería, yo sí te veía. Gracias, susurré. Gracias por eso. No lo hice por ti. Lo hice por mí. Necesitaba entenderlo. Necesitaba cerrar esto. La voz se me quebró. Pero él no se inmutó. Mamá, dijo. Y esa palabra fue una herida abierta. Porque sonaba extraña. Ajena. Lloré mucho cuando te fuiste. Pensé que había sido culpa mía. Que si te lo pedía con más fuerza, te habrías quedado. Pero no era así. No, mi amor. Nunca fue tu culpa. Lo sé ahora. Entiendo que te fuiste porque pudiste. Porque elegiste no quedarte. Nos dolía todo, pero papá se quedó. Pausa. Él siguió siendo padre incluso cuando ya no podía sostener una cuchara. Yo lo bañé, lo vestí, lo limpié cuando no podía llegar al baño. Me convertí en adulto demasiado pronto. Pero lo hice, porque él habría hecho lo mismo por mí. Y tú no lo hiciste. Las lágrimas ya no se contenían. Resbalaban como si mi rostro se hubiera rendido a la verdad. ¿Me odias? No. Ya no. Pero no te admiro. Y no quiero que vuelvas con él. Pausa. ¿Y conmigo? ¿Podemos tener algo? Cualquier cosa. Lo que puedas darme. Pensó. Y lo que dijo me desarmó por completo. Tal vez, algún día. Pero no me pidas que te defienda. Porque aunque no te odie, todavía no te respeto. Se levantó. Dejó el té a medio terminar. Y se fue, dejándome frente a una silla vacía que parecía más definitiva que cualquier despedida. Fue ahí que entendí algo que jamás quise aceptar: hay pérdidas que no se reparan. Ni con amor. Ni con tiempo. Ni con todos los perdones del mundo. Pero aún no me rendí. Aquel pequeño puente, roto, inestable, pero aún en pie, fue suficiente para convencerme de que algo quedaba. Así que hice lo único que podía: intentar abrir un camino legal. No por venganza. No para imponer nada.
solo para tener la oportunidad de verlo de vez en cuando. De recuperar, aunque fuera un rincón de ese vínculo. Busqué un abogado. Le conté todo. Sin adornos. Sin excusas. Me limité a ser honesta por primera vez en años. Será complicado, dijo él. Pero no imposible. Lo intentaremos. Iniciamos un proceso para modificar el régimen de visitas. No pedía custodias ni derechos sobre nada. Solo momentos. Días. Horas. Lo que fuera. Pero el juicio no fue por mi hijo. Fue por lo que hice. Fue contra mi historia. P estaba allí. Elegante. Serio. Silencioso. Y entonces su abogado habló. No necesitó dramatizar. Solo dijo los hechos. Y fueron suficientes para desnudarme ante todos. Mi cliente fue diagnosticado con cáncer en un momento de extrema vulnerabilidad. Su esposa lo abandonó, dejó el hogar, y poco después formó pareja con otro hombre. Intentó llevarse al hijo que tenían en común, pero él prefirió quedarse. Desde entonces, mi representado ha asumido completamente la crianza, la educación y el sostén emocional del menor. La señora, por su parte, empleó los bienes conyugales para iniciar un negocio con su nueva pareja, el cual fracasó, y luego se ausentó de sus vidas durante más de un año. No hubo contacto, ni ayuda económica, ni preocupación constante. Lo que hoy motiva esta solicitud, según se desprende de los hechos, no es una necesidad genuina de acercamiento, sino el resultado de una vida que no salió como ella esperaba. Cada palabra era una piedra lanzada con guantes blancos. Y yo, desnuda, las recibía sin poder moverme. Mi abogado se levantó. Habló con voz serena. Mencionó la fragilidad emocional, la culpa, el derecho al arrepentimiento. Dijo que reconocer el daño también es un acto de humanidad. Pero nadie parecía interesado en matices. La sala se mantenía quieta. Silenciosa. Entonces el juez formuló una única pregunta. ¿Qué opina el menor? La respuesta llegó sin titubeos. El menor ha manifestado que está dispuesto a mantener contacto si así lo desea, pero que no desea visitas programadas ni compartir la custodia. Pide que se respete la estabilidad que ha logrado. Y con eso bastó. El juez bajó los ojos, escribió unas líneas, y sentenció que no existía motivo suficiente, ni emocional ni legal, para alterar la situación actual. No alcé la mirada. Solo escuchaba la respiración tranquila de P a mi lado. No había en él rabia ni satisfacción. Solo una certeza, ya no había nada que decir, nada que revivir. Todo estaba cerrado, como una puerta vieja que jamás volverá a abrirse. Al salir, mi abogado caminó conmigo en silencio. Antes de separarnos, solo dijo: «Te escucharon». Pero eso no fue suficiente. Tenía razón. Regresé a la pequeña habitación donde vivo. Cerré la puerta. Me quité los zapatos sin apuro. Me quedé de pie frente al espejo roto. Ese mismo que parece sostenerse por costumbre, igual que yo. Y por primera vez, no lloré. No porque me sintiera fuerte, sino porque el dolor ya había vaciado el pozo. Fue entonces cuando entendí, lo que perdí no va a volver. No con súplicas, no con la verdad, no con amor. Lo único que me quedaba era contar esta historia. No para limpiar mi imagen. No para pedir piedad, sino porque, en el fondo, sigo creyendo algo que me cuesta decir en voz alta. Después de todo, aún creo que merezco otra oportunidad, no con ellos. No como madre. No como esposa. Ni siquiera conmigo misma, quizás. Pero sí con la vida. Con el simple derecho de existir sin que todo en mí sea pecado. No estoy tratando de justificarme. Abandoné a un hombre enfermo. Dejé a mi hijo solo en una casa donde la muerte rondaba cada día. Me fui con otro. Me equivoqué. Pero también sufrí. También me desgasté. También me perdí. Y nadie lo quiso ver. Mientras P se consumía por dentro,
yo me desmoronaba en silencio. Despertaba con ansiedad, me dormía con culpa. No podía decir nada. No podía mostrar mi dolor. Porque yo no era la que tenía cáncer. Y ese fue mi pecado imperdonable, haber colapsado sin estar enferma. Cuando él se enfermó, la casa giró en torno a su dolor, como debía ser. Pero nadie me preguntó si estaba bien. Me convertí en todo: enfermera, madre, compañera, administradora, sostén. Y nunca tuve permiso para caer. Y sí, cometí el error final, me fui. Y lo peor, por otro hombre. Creí que era amor. Era solo escape. Él me traicionó. Me dejó sin nada. Ni dignidad, ni hogar, ni consuelo. Solo ahí comprendí que lo que había dejado atrás era lo único real. Pero cuando quise volver, todos ya se habían ido. Y aunque estoy arrepentida, aunque he perdido más de lo que puedo contar, nadie cree que tenga derecho a mirar hacia adelante. Como si estar arrepentida fuera algo que deba enterrarse, no sentirlo nunca más. Viví paralizada por la culpa. Pero un día entendí que quedarse a vivir ahí no repara nada. No sirve a nadie. El remordimiento no devuelve lo perdido. Solo te encierra. Mi hijo ya no me quiere cerca. Su padre me cerró la puerta con la calma de quien ya no espera nada de ti. Lo acepto. Y aún así, siento que todavía tengo algo dentro de mí. Algo que no murió. Algo que quiere reconstruirse. No para ellos. No para pedir su cariño. Sino para mí. Para la mujer que fui antes del desastre. Porque cuando te conviertes en la villana de la historia, nadie te lanza una cuerda. No hay comprensión. No hay abrazos. No hay redención fácil. Solo hay vacío. Y eco. Y el juicio constante, incluso cuando ya nadie está hablando. Hoy vivo sola. En un lugar que no es hogar, pero al menos es mío. Sobrevivo con trabajos que apenas me alcanzan. No tengo pareja. No tengo familia. No tengo el respeto de mi hijo. Pero estoy viva. Y escribiendo. No para que me perdonen. Sino para que alguien, quien sea, entienda que no todo error nace de la maldad que a veces solo somos personas asustadas que no supieron qué más hacer. Y que los errores, cuando duelen tanto, ya castigan lo suficiente. Sí. Lo sé. Me fui cuando más me necesitaban. Cuando el mundo se estaba cayendo y la casa olía a miedo, no a hogar. Me equivoqué. No intento negarlo. Pero también luché. También resistí. Estuve hasta que estar significó perderme. Y cuando ya no me quedaba nada, hice lo que hacen los que ya no saben cómo sostenerse, me fui. Si estás leyendo esto y pensás que me lo merezco, que esto es el precio justo por mis decisiones, probablemente tengas razón. Y aún así, te digo esto. ¿Nunca tuviste ganas de desaparecer por un rato? ¿Nunca soñaste con dejar todo atrás, aunque solo fuera por un día, por un segundo de alivio? Yo no supe cómo quedarme. No encontré las palabras. No tuve la fuerza. Intenté. Fallé. Me rompí. Y, sin embargo, todavía estoy acá. No como madre. No como esposa. Solo como alguien que se niega a desaparecer sin decir su parte. Porque incluso quienes fracasan merecen una oportunidad de redimirse. No necesariamente frente a los otros. A veces, ni siquiera ante los propios hijos. Pero sí frente a uno mismo. No quiero volver a una vida que ya no existe. Esa historia terminó. Solo quiero que lo que viví, lo bueno, lo terrible, lo confuso, sirva para algo. Para no volver a escapar. Para poder sostener la mirada. Para no convertirme en silencio otra vez. No busco que me vean como víctima. Tampoco quiero que me llamen valiente. Soy lo que muchos temen ser. Una mujer que cometió un error imperdonable. Y que aún así no quiere vivir avergonzada por el resto de sus días. Y si esperás que diga que me odio por lo que hice, te voy a decepcionar.
No. No me odio. No porque no me arrepienta. Sino porque el odio no me salvaría. Porque odiarme sería condenarme a desaparecer incluso ante mí misma. Y no vine hasta acá para eso. Así que sí, lo digo sin adornos. Creo que merezco una nueva oportunidad, P. No para recuperar lo perdido. No para que me abracen de nuevo. Solo para poder mirar al futuro sin bajar la cabeza. Para seguir construyéndome, aunque sea desde los escombros. Si pensás que no tengo derecho, lo entiendo. Pero yo tengo que creer que sí. Porque si no, entonces todo este camino, todo este aprendizaje, todo este dolor, no habría servido para nada.